Gramática española lección 36. Verbos irregulares con. Los verbos reflexivos son verbos que expresan acciones habituales en nuestra vida como por ejemplo levantarse o afeitarse, pero pueden expresar todo tipo de situaciones como por ejemplo dirigirse, llamarse o irse. La característica común es que la acción comienza y termina en nosotros, somos el sujeto y el objeto de la acción al mismo tiempo. Hay verbos regulares e irregulares dentro de los reflexivos. Recordamos la estructura de estos verbos con un verbo regular, como afeitarse, y un verbo irregular como dormirse. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ello, ella, ustedes. Me afeito. Te afeitas. Se afeita. Nos afeitamos. Os afeitáis. Se afeitan. Me duermo. Te duermes. Se duerme. Nos dormimos. Os dormís. Se duermen. Conocemos expresiones para hablar sobre las diferentes acciones que hacemos en un día normal en nuestra vida, primero, después, luego, más tarde. Ahora conocemos otras expresiones para expresar la frecuencia de esas acciones. Todos los días, semanas, sábados, una vez al día, semana/mes, normalmente, a menudo, a veces, casi. Siempre, casi. Nunca. Vemos el siguiente texto a modo de ejemplo. Yo, primero me ducho y después me visto. Luego desayuno tranquilamente y me voy a trabajar. Trabajo todos los días y casi siempre voy al gimnasio después. Normalmente entreno 1 hora y luego voy a cenar a casa. A veces ceno fuera de casa con mis amigos. A menudo me acuesto tarde, a las 12 de la noche más o menos. Todos los sábados salgo de fiesta, normalmente hasta las 6 o las 7 de la mañana. Todos los domingos por la tarde voy a correr cerca del río. Los verbos reflexivos, comparar hábitos. De la misma forma que comparamos nuestros gustos e intereses en español, lo hacemos con los hábitos. En una conversación, si coincidimos en un hábito o no, podemos usar diferentes expresiones. Yo también, coincidencia positiva. Yo tampoco, coincidencia negativa. Yo sí, no coincidencia positiva. Yo no, no coincidencia negativa. Vemos cómo usar estas expresiones en el siguiente diálogo. Yo salgo de fiesta todos los sábados, ¿y tú? Yo también. A veces voy al cine. Yo no. Es muy caro. Yo nunca voy al teatro, ¿y tú? Yo tampoco. Prefiero ver una película en casa. Yo también. Casi nunca me levanto temprano los domingos. Yo sí. Hay mercado en la calle y no puedo dormir.